¿Tú de verdad crees que puedes jugar con la vida de los demás como si fueran fichas de ajedrez? La voz retumbó en el despacho más alto de la Torre Castellana de Madrid, con ventanas que dominaban todo el Paseo de la Castellana y desde donde se divisaba el Estadio Santiago Bernabéu iluminado en la distancia. La frase no era una pregunta inocente, sino un reproche velado que más tarde marcaría el inicio de la historia que transformó por completo la vida de uno de los hombres más poderosos de España. Álvaro de la Vega, heredero de un imperio inmobiliario que se extendía desde Marbella hasta Bilbao, se recostaba en su sillón de cuero italiano de 40.000 euros, acariciando el borde dorado de un vaso de whisky escocés de 25 años. Con apenas 33 años, era dueño y señor de miles de hectáreas urbanizadas, rascacielos corporativos y complejos hoteleros de lujo. Su imagen de joven magnate español aparecía constantemente en revistas de negocios, acompañado de titulares que lo presentaban como el nuevo rey del ladrillo en Europa. Sin embargo, aquel jueves por la tarde, su mente no estaba en fusiones empresariales ni en estrategias de inversión. No pensaba en los informes que su equipo legal dejaba apilados sobre la mesa de mármol, ni en las llamadas pendientes con ministros que buscaban favores discretos. Sus ojos verdes, fríos y calculadores se fijaban con detenimiento en la figura que, del otro lado del cristal blindado, revisaba su agenda con precisión suiza. Era Clara Santillana, su asistente personal durante los últimos 3 años. Clara, de 27 años, caminaba entre escritorios de roble oscuro con la serenidad de quien conoce cada rincón de su entorno y cada detalle de su labor. Su cabello castaño oscuro permanecía siempre recogido en un moño impecable, y unos lentes de montura gruesa ocultaban unos ojos que casi nadie en la empresa había visto realmente. Vestía con discreción, tonos grises, beiges y negros, piezas que parecían diseñadas para pasar desapercibida en un entorno donde las esposas de los socios y las ejecutivas de alto rango competían por destacar con bolsos de Chanel y zapatos de Prada. Para Álvaro, Clara era poco más que parte del mobiliario, silenciosa, eficiente y predecible. Una pieza funcional de su engranaje corporativo, invisible entre las paredes de cristal y acero de la torre. Pero había algo en su porte erguido, en la seguridad de sus movimientos, en la naturalidad con la que manejaba los documentos confidenciales más delicados, que sugería un trasfondo más complejo de lo que su jefe arrogante se permitía considerar. Durante jornadas interminables de 12 horas, Clara organizaba la agenda de Álvaro, coordinaba reuniones con presidentes de multinacionales, reservaba vuelos privados a destinos exclusivos, sin decir una palabra de más, protegía secretos capaces de mover los cimientos del IBEX 35. Nadie en la oficina imaginaba que aquella mujer silenciosa era depositaria de información que podía cambiar el rumbo de empresas enteras. El plan de Álvaro comenzó una semana antes, durante un almuerzo con otros herederos y magnates en el Club de Campo Villa de Madrid. Entre copas de vino de reserva y platos de wagyu, uno de sus amigos, Íñigo Salvatierra, hijo de un conocido banquero, comentó con aburrimiento que necesitaban algo distinto, algo excitante, que rompiera la monotonía de sus vidas de privilegio. «Montemos un espectáculo social, algo que nadie espere», dijo Íñigo con una sonrisa pícara. Álvaro, siempre competitivo, recogió la idea y la llevó a un terreno mucho más perverso. ¿Qué pasaría si tomaba a su asistente invisible y la exponía en la gala benéfica más exclusiva del año? Una velada donde se daban cita los 500 hombres más influyentes de España y Latinoamérica, junto a ministras, aristócratas y herederas de dinastías europeas. En su imaginación, la escena era perfecta. Clara, con un vestido barato, tratando de mezclarse en un entorno que la superaría en lujo, rodeada de miradas críticas y comentarios venenosos. Sus amigos millonarios reirían, y él sería el artífice de la broma más sofisticada, un entretenimiento social disfrazado de generosidad. La Fundación Corazón de Europa organizaba cada año una gala en el Palacio de Cibeles, con orquestas sinfónicas, subastas de arte contemporáneo y cenas servidas por chefs con estrellas Michelin. Las entradas eran casi imposibles de conseguir.
Se pagaban hasta 180.000 euros por una mesa en la zona central. Álvaro tenía acceso directo a todo, gracias a su apellido y a los favores políticos acumulados. Ese mismo jueves, decidió que era el momento de poner la primera ficha de su plan. Tomó el teléfono bañado en oro que descansaba sobre su escritorio de ébano y marcó la extensión de su asistente. «Clara, ven a mi despacho privado». Inmediatamente, a través del cristal, observó cómo ella se levantaba con su habitual serenidad, ajustaba el blazer gris y caminaba hacia la puerta de caoba importada de Brasil. Cada paso suyo resonaba en el suelo de mármol como un metrónomo perfecto, mientras él ensayaba mentalmente las frases que usaría para disfrazar su crueldad de reconocimiento profesional. Cuando Clara entró, mantuvo su postura impecable, manos entrelazadas al frente, mirada respetuosa, tono sereno. Álvaro disfrutaba de esos gestos de autocontrol porque le permitían jugar con una falsa sensación de poder. «Siéntate, por favor», dijo él, con esa amabilidad calculada que utilizaba solo cuando tenía un objetivo claro. Ella obedeció con elegancia, cruzó las piernas y colocó las manos sobre el regazo. El aire del despacho estaba impregnado con notas de cuero, perfumes franceses y ese aroma intangible del dinero en exceso. Álvaro jugueteaba con una invitación dorada que brillaba bajo la luz halógena, como si fuese un trofeo. «Clara, llevo pensando en tu desempeño durante estos años», comenzó con voz grave, «y he decidido recompensar tu lealtad con algo especial. Quiero que me acompañes mañana a la gala benéfica de la Fundación Corazón de Europa». Los ojos de Clara se iluminaron detrás de las gafas. Una chispa de sorpresa recorrió su rostro, aunque su voz se mantuvo serena. «Señor de la Vega, no sé qué decir». Álvaro sonrió satisfecho. Había conseguido lo que quería, despertar una ilusión. Cada palabra suya estaba calculada para que ella creyera que se trataba de un reconocimiento, cuando en realidad era el inicio de una trampa. En su mente, ya imaginaba las risas discretas de Íñigo y los demás herederos cuando vieran a Clara desentonar en medio de las marquesas, empresarias y celebridades. Había orquestado la humillación perfecta y sentía una euforia cruel. Mientras Clara sostenía la invitación entre las manos, como si fuese un tesoro inesperado, él tomó su teléfono personal y marcó a Alejandro Villalobos, organizador de los eventos más exclusivos de Madrid. «Alejandro, necesito un favor. Mañana mi acompañante debe estar en la mesa principal, en pleno centro del salón. Quiero que todos los reflectores estén sobre ella». Clara lo miraba con gratitud genuina, ajena a la verdadera intención detrás de esa llamada. Pero lo que Álvaro no sabía es que Clara no era la mujer gris que él creía controlar. En su interior, algo había comenzado a despertar. Una chispa de sospecha, un instinto aprendido en años de supervivencia, le susurraba que había mucho más detrás de esa invitación dorada. Clara salió del despacho con la invitación apretada entre los dedos, caminando por el pasillo acristalado como si avanzara por un escenario donde cada paso tenía una luz dirigida. El murmullo de la oficina siguió su ritmo. Teclados que no descansaban, llamadas que reclamaban prioridades, ascensores que se abrían y cerraban con precisión de metrónomo. Pero, por dentro, algo se había desplazado. No era solo sorpresa, era una alerta que no sabía nombrar y que le nacía en el estómago, como un recordatorio de que la vida te enseña a desconfiar justo cuando todo parece demasiado perfecto. Guardó la invitación en la carpeta de Asuntos Especiales y terminó la jornada como cualquier otro día. Correos enviados con cortesía impecable, rutas de chofer confirmadas, horarios coordinados con 3 franjas horarias distintas, un dossier impreso y encuadernado para el primer comité del lunes. Cerró sesión, apagó su ordenador y, contra su costumbre, no bajó en el ascensor privado. Eligió las escaleras de emergencia, quizá para sentir que el cuerpo procesaba lo que la cabeza todavía no era capaz de ordenar. En la calle, Madrid respiraba su tarde templada, terrazas llenas en Chamberí, el rumor de la Castellana como un río de coches, el rosa pálido del cielo filtrándose entre edificios. Clara dobló hacia la boca de metro más cercana y al esperar el tren, se vio reflejada en el cristal opaco del andén.
El moño preciso, el blazer gris, los lentes discretos, la piel clara sin joyas, invisible por elección, se dijo en silencio. Y fue entonces cuando ese instinto interno, trabajado a fuerza de no derrumbarse cuando todo se derrumbaba, le susurró que aquella invitación dorada podía ser una llave o una trampa. El tren llegó, se sentó junto a la ventana, apoyó la carpeta en las rodillas y dejó que el traqueteo de los vagones alineara sus pensamientos. Recordó conversaciones sueltas de Álvaro en altavoz que ella fingía no escuchar, risas contenidas tras un «ya verás», nombres de amigos con el tono cómplice de quienes planean diversiones que otros padecen, el énfasis exagerado con que había pronunciado «mesa central», demasiadas señales para ignorarlas. Y sin embargo, otra voz, esa que nunca dejó de empujarla hacia adelante, le dijo que, si había un tablero, también había estrategia, y que un movimiento bien pensado podría convertir una tarde peligrosa en una noche inolvidable. Abrió el móvil, escribió un mensaje y no lo envió. Volvió a leerlo. Lo borró. Respiró hondo. Luego marcó un solo número. «Carmen, soy yo». La risa al otro lado de la línea fue como encender todas las luces de un salón elegante. «Dime que por fin te decidiste a dejar de esconder ese diamante que llevas puesto desde que naciste», bromeó la voz. «¿Qué pasa, mi reina tranquila?». Clara explicó sin adornos. La invitación, la mesa principal, el empeño de Álvaro, el tono. Carmen Restrepo, bogotana de nacimiento, madrileña por adopción, dueña de un salón atelier en el barrio de Salamanca, donde la lista de espera tenía meses, escuchó sin interrumpir. Cuando Clara terminó, hubo un silencio de 2 segundos. Luego, la sentencia con frialdad dulce de quien ha visto demasiados juegos de poder para asustarse: «Esto no es un gesto, es un montaje. Y te diré algo, si quieren espectáculo, lo van a tener, pero no de la clase que esperan». Clara apoyó la frente en el cristal. Un tren cruzó en sentido contrario y la vistió de luces pasajeras. «No quiero caer en su juego», dijo. «No vas a caer», respondió Carmen. «Vas a reescribirlo. Mañana, a las 2, te quiero en el atelier. Puerta cerrada, equipo completo. Y tranquila, no vamos a disfrazarte de nadie. Vamos a quitarte la capa de invisibilidad que te pusiste para sobrevivir. Te prometo que, cuando entres al Palacio de Cibeles, el salón entero va a hacer silencio». El metro anunció la próxima estación. Clara sonrió por primera vez desde la invitación. «Gracias». «A mí no me des las gracias todavía», replicó Carmen. «Prepárate para contarme la verdad, toda, porque el vestido es lo de menos, lo importante es la historia. Y la tuya, Clara Santillana, tiene una corona guardada en un cajón». Su piso en Malasaña era luminoso, con suelos hidráulicos y muebles que mezclaban una herencia discreta con piezas elegidas en mercadillos con ojo fino. En el recibidor, un espejo antiguo devolvía una imagen que ella misma apenas miraba ya. Se desabrochó el blazer, liberó el cabello, se quitó las gafas. Durante unos segundos sostuvo su propia mirada. Había serenidad, había también cansancio y, debajo, un pulso que no quería apagarse. La timbrera sonó con esa insistencia alegre que solo tenía una dueña. Carmen entró como una tormenta bien perfumada, con un par de bolsas y una sonrisa. «No pude esperar a mañana», dijo, dejando los bultos sobre la mesa. «Solo vine a asegurarme de que no te rajas». «No me rajo», contestó Clara, sin dejar de sonreír. Carmen la miró con atención médica. «Perfecto. Mañana vamos a trabajar con lo que ya existe. Nada de máscara, nada de artificio. Esto va de mostrar, no de tapar. ¿Estamos?» «Estamos», dijo Clara. La colombiana sacó una libreta. Preguntas rápidas, respuestas concisas, horarios, protocolo, quiénes estarían, cómo se movería la prensa, dónde solían situar a los capitanes de mesa, qué tono tenía el comité de la fundación, qué relación mantenía Álvaro con el organizador. Clara respondió con precisión. Carmen asentía, dibujando flechas y marcas. «Bien. Ahora, lo que no está en ningún informe», dijo, guardando la libreta. «¿Quién eras antes de convertirte en la mujer que nadie ve?».
Clara respiró, como quien decide abrir una caja con objetos que cortan, y habló. Hija única de un empresario textil castellano que, durante décadas, abasteció a medio país. Internados en Suiza, clases de protocolo, estancias de verano en la Toscana, inglés impecable, francés sin acento, economía internacional en la Sorbona, un máster en la LSE, 2 prácticas en banca de inversión en Londres, un apellido que abría puertas y una casa donde, cada domingo, la mesa se ponía como si fuese Nochebuena. Y luego, la caída, malos socios, inversiones mal aconsejadas, tormentas judiciales que arrasaron patrimonio y reputación, la enfermedad silenciosa de su padre. El regreso a Madrid con un currículo que parecía un traje de gala en un día de lluvia, la decisión consciente de desaparecer del radar, aceptar un puesto de asistente en una multinacional del sector inmobiliario, guardar el brillo en un cajón y aprender a moverse sin hacer ruido. Clara no mintió cuando dijo que, al principio, fue un refugio. Ese anonimato le permitió sostener lo que quedaba en pie, pagar tratamientos, recomponer papeles, reconstruir una rutina sin focos. Carmen no interrumpió. Al final, se acercó y le tomó la mano. No estás rota. Estás plegada, dijo. Mañana te desplegamos. El sábado, a las 2 en punto, Clara cruzó el portal del atelier de Carmen, una planta baja en un edificio clásico, con molduras blancas y suelo de madera pulida. No había clientas en sala. El cartel de cerrado por sesión privada brillaba discreto en la puerta. En el interior, el equipo aguardaba como una orquesta afinando instrumentos. Clara, te presento a tu batallón, anunció Carmen, con teatralidad contenida. Eduardo Santamaría, maquillaje de cine y pieles imposibles. Isabella Moretti, italiana afincada en Madrid, patronaje y estructura, manos milagrosas. Miguel Ángel Torres, el colorista que entiende la luz de esta ciudad mejor que nadie. Patricia Vilar, cejas y mirada. Si te mira, te reordena. Y Fernando Casas, uñas de embajadora, manos que hablan. Chicos, ella es Clara. Hoy trabajamos para revelar. Los profesionales la evaluaron con respeto. No había risa ni prisa. Isabella tocó el cabello, midiendo textura y caída. Patricia observó la línea de las cejas, la cercanía entre iris y párpado. Eduardo, a 1 metro, ya calculaba subtonos de la piel. Miguel Ángel pidió una silla junto a la ventana. Quería ver cómo respondía el pelo a la luz natural. Fernando extendió la mano de Clara, estudió sus uñas cortas y sanas y sonrió. Las manos cuentan historias. Las tuyas han escrito muchas páginas, dijo. Carmen marcó el tempo. Normas del día, naturalidad estratégica. Queremos que, cuando entre al salón, parezca que el vestido la eligió a ella. Nada de exceso, nada de gritos. La fuerza la pondrá el porte. Y una cosa más, este plan no va de gustar, va de colocar a Clara donde debe estar. Eduardo comenzó con una limpieza suave, masajeando pómulos y mandíbula, como si borrara una capa de cansancio. Probó bases con subtono oliva, huyendo del artificio. Igualó textura sin cubrir, respetando pecas mínimas, sacando a la luz una piel que de cerca pedía poco. Trabajó la corrección con mano de cirujano. Luz en la parte alta del pómulo, sombra suave en la cuenca, delineado finísimo que abría la mirada sin delatarse. Los labios, un rojo profundo contenido, más vino que carmín, con borde difuminado para no robar protagonismo a los ojos. Miguel Ángel soltó el moño. El cabello cayó como agua oscura. Hizo un corte apenas perceptible para liberar peso. Sumó mechas tenues, tímidamente ámbar, pensadas para el brillo bajo lámparas de palacio. Secó con cepillo ancho, creando ondas que no parecían hechas sino heredadas. Patricia, con pinza fina, reescribió la línea de las cejas. Elevó 1 milímetro el extremo exterior, suavizó el inicio, dio grosor donde faltaba para enmarcar sin endurecer. Fernando trabajó la manicura en un nude elegante con brillo mínimo, uñas ovaladas, dignas de un apretón de manos en primera fila. Isabella, mientras tanto, desplegó sobre un biombo 3 opciones que no eran opciones. Eran caminos. El negro total, explicó, siempre funciona.
pero aquí desapareceríamos entre esmóquines. El azul noche se mimetiza con el protocolo. Mi apuesta es el rojo profundo, no chillón, con estructura impecable, escote que respira y espalda que insinúa. Corte a medida, tejido que cae con peso y sujeción en los puntos exactos, y falda con vuelo silencioso, de los que te abren paso sin pedir permiso. Carmen asintió sin dudar. Rojo profundo, Madrid, Palacio, mármol. Clara no va a pedir permiso. Los zapatos esperaban en una caja. Tacón clásico, empeine limpio, piel suave. Joyería, la justa. Un collar de líneas depuradas, casi arquitectónicas, y unos pendientes que atrapaban la luz sin gritar. Carmen colocó sobre la mesa una pequeña estuche. Prestados, dijo, de alguien que entiende de entrar sin ruido y salir dejando ecos. Clara se miró en el espejo de cuerpo entero. No era otra, era la misma, desplegada. Un detalle cambió el gesto. Se quitó los lentes y se puso lentillas. Los ojos, verdes con un halo dorado, ganaron una nitidez que no enseñaba en la oficina. Hubo un segundo de silencio en el que el equipo, como por reflejo, bajó la voz. «Bienvenida», susurró Carmen. A media tarde, la última costura estaba rematada. Isabella ajustó el bajo con una precisión de relojero. Eduardo dio un toque de polvo invisible para fijar. Patricia peinó con un cepillo de cejas casi imperceptible. Miguel Ángel pasó los dedos por una onda rebelde hasta domarla. Fernando aplicó una gota de aceite en las cutículas y retiró el exceso con una gasita. Carmen pidió a todos un minuto fuera. Cerró la puerta. Bajó la luz un tono. «Ahora escucha», dijo. «Cuando cruces la entrada del Palacio de Cibeles, no vas a competir con nadie. No vas a demostrar nada. Vas a caminar, con ritmo de quien se sabe en casa. Mirada al frente, pausas medidas, sonrisa mínima que no pide aprobación. Si se acercan, respondes. Si te evalúan, dejas que se cansen. Si intentan marcarte el paso, cambias de ritmo y que sea el salón el que te siga. ¿Entendido?» Clara asintió. Notó el peso, exacto, del vestido. Notó el apoyo firme de los zapatos. Notó, sobre todo, el alineamiento extraño entre cabeza, torso y columna, como si una línea invisible la sostuviera desde la coronilla. Y una cosa más, añadió Carmen. Si te preguntan quién eres, sonríes y dices, Clara Santillana. Nada de apellidos prestados, nada de currículos. No vuelvas a vestir la armadura de explicar tu valor. Quien lo sepa ver, lo verá, y quien no, no te interesa. Clara se acercó y abrazó a su amiga. «Gracias por recordarme dónde estaba». El interruptor dijo. «Tú lo encendiste», respondió Carmen, devolviéndole el abrazo. «Yo solo te apunté la pared». El teléfono de Carmen vibró. Un mensaje de uno de sus contactos del circuito de eventos. Confirmación de disposición de mesas, confirmación de accesos, confirmación de fotógrafos. En el centro, mesa principal, confirmada. Carmen alzó la vista. «La mesa es tuya», anunció. «Mejor dicho, el foco es tuyo. Ya sabes qué hacer con la luz». Cuando el reloj marcó las 7:30, el chofer que Carmen había gestionado, un profesional acostumbrado a diplomáticos y jefaturas, estaba en la puerta. El Mercedes negro esperaba con sobriedad elegante, sin ostentación. Clara tomó el bolso pequeño, respiró hondo y cruzó el umbral. En la acera, el aire fresco de la tarde le acarició los hombros desnudos. Se sentó en el asiento trasero, apoyó las manos en el regazo y dejó que la ciudad comenzara a desfilar por la ventanilla. Serrano con sus escaparates brillantes, Recoletos con sus árboles, Cibeles, elevándose como una escenografía diseñada por un director de ópera. En algún punto del trayecto, su mente hizo un inventario que no tenía que ver con maquillaje ni vestidos. 3 años de silencios, 3 años sosteniendo agendas imposibles, 3 años oyendo risas ajenas desde la sala contigua, 3 años sin pronunciar su propia ambición por no invadir el espacio de nadie. Y sin embargo, allí estaba, avanzando con calma hacia el corazón de una noche que otros habían planeado para otro fin. No pensó en revancha, pensó en orden, en poner cada cosa en su sitio, en ocupar un lugar sin pedirlo,
en no perderse a sí misma cuando todos los ojos buscasen su nombre. El coche se detuvo frente a la escalinata del Palacio de Cibeles. Los fotógrafos convocados para documentar la noche del año ajustaron objetivos. El chofer descendió y con gesto ceremonial abrió la puerta trasera. Clara apoyó un pie en la alfombra, luego el otro, y se incorporó con ese tipo de control que no puede simularse, el que viene de quien ha aprendido a caer y a levantarse sin que el vestido se arrugue. Hubo un instante, apenas un parpadeo, en que el rumor de la plaza pareció bajar de volumen. El flash no la sorprendió. Caminó. Cada paso, una afirmación. Cada pausa, una frontera. La piedra blanca del palacio devolvió un brillo templado del vestido. La luz encontró los pendientes sin que ellos pelearan por brillar. Y en el punto exacto donde convergen miradas y pasillos, Clara levantó la cabeza y sonrió lo justo. «Buenas noches», dijo al primer acomodador, con una naturalidad que parecía heredada del edificio. Dentro, la orquesta ensayaba acordes. Las conversaciones flotaban con ese tono de diplomacia social que dice mucho sin comprometer casi nada. La mesa principal, en el eje del salón, esperaba con nombres caligrafiados. Entre ellos, Álvaro de la Vega, y a su lado, Clara Santillana. A varios metros, un grupo de herederos y directivos afinaba su propia partitura de chistes privados. Íñigo, con su sonrisa de siempre, señalaba con el mentón hacia la entrada, esperando el espectáculo que le habían prometido. Álvaro, de pie junto a la barra, lucía un esmoquín que parecía hecho con regla y compás, reloj mínimo, zapatos que hacían ruido de nuevo. Cuando giró la vista hacia la escalera interior y la vio descender, hubo un microgesto que nadie más detectó. El parpadeo de quien no ha calculado bien la potencia de una lámpara. Clara no aceleró, no bajó la mirada, no buscó a nadie. Ocupó el aire que le correspondía y lo hizo suyo. Cada tramo de escalera fue un compás exacto. En la penúltima alfombra, un veterano de la filantropía madrileña, todos lo conocían por su discreción amable, inclinó la cabeza, como reconocimiento de iguales. Ella devolvió la cortesía con la inclinación mínima de la barbilla. El rumor cambió de tono, apenas perceptible, como cambia el color del cielo cuando va a empezar la noche. Y, entonces, el tablero que otros habían preparado empezó sin ruido a girar hacia ella. El murmullo del salón principal del Palacio de Cibeles se transformó en un silencio expectante. Clara avanzaba entre mesas vestidas con manteles de lino impecable, copas de cristal tallado y candelabros que reflejaban la luz dorada de las arañas de techo. No era solo su vestido rojo profundo lo que atraía miradas, sino la seguridad con que cada paso suyo imponía un ritmo distinto al de la velada. Las cámaras, instaladas discretamente por la organización, giraron hacia ella como si fueran imanes. Los fotógrafos sociales que esperaban a ministras, celebridades y aristócratas europeas dispararon sus flashes sin haber recibido indicaciones. En cuestión de segundos, Clara Santillana, esa asistente invisible en los despachos de la Castellana, se convirtió en protagonista inesperada de la noche más exclusiva de Madrid. Álvaro, junto a la barra, alzó la vista y sintió que algo se le clavaba en el estómago. Durante semanas había imaginado su entrada como un espectáculo ridículo, un chiste privado para entretener a sus amigos herederos. Pero lo que veía no coincidía con nada de lo que había planeado. No era la secretaria gris que recogía llamadas con tono neutro. Era una mujer que parecía pertenecer a ese entorno con una naturalidad que desarmaba cualquier burla. «¿Quién es?», preguntó Íñigo Salvatierra, incrédulo, con la copa de champán suspendida en el aire. Álvaro abrió la boca, pero no encontró palabras inmediatas. Clara se detuvo exactamente frente a la mesa principal. La tarjeta con su nombre, Clara Santillana, brillaba al lado de la de Álvaro de la Vega. Sonrió al acomodador con la calma de quien sabe que todas las miradas pesan, pero ninguna la tumba. Tomó asiento con elegancia estudiada, cruzó las piernas y acomodó las manos sobre el regazo. En la mesa, empresarios de distintos sectores se presentaban con cortesía diplomática. Un magnate del acero catalán, la presidenta de una fundación cultural sevillana, un político europeo de paso en Madrid.
Todos buscaban conversación, atraídos por la novedad de aquella mujer cuyo nombre no aparecía en ningún listado previo. Clara respondió en perfecto francés a una pregunta sobre el mercado del arte. Enseguida, cambió al inglés para comentar sobre la evolución de la economía digital. Cuando el político lanzó una broma en alemán, ella replicó con una sonrisa y una frase breve que arrancó carcajadas de toda la mesa. Nadie hubiera imaginado que la mujer que acompañaba a Álvaro dominara con tal naturalidad los códigos lingüísticos de la élite internacional. Álvaro la observaba desde el otro lado del salón. Cada gesto suyo deshacía las piezas de su plan maestro. Sus amigos lo miraban, desconcertados, esperando explicaciones que él no tenía. De pronto, una voz masculina con acento lisboeta interrumpió el flujo de la cena. «Perdonen, pero no puedo resistir la tentación de presentar mis respetos a la mujer más elegante de la velada». El dueño de las palabras era Rodrigo Soares, heredero del mayor imperio energético de Portugal. Alto, carismático, con la seguridad de quien está acostumbrado a ser el centro de atención, se acercó a la mesa principal, inclinó la cabeza y tomó la mano de Clara con delicadeza. «Rodrigo Soares, un placer», se presentó, besando su mano. El contacto fue breve, pero suficiente para que todas las conversaciones alrededor cambiaran de eje. De repente, Clara no era solo la acompañante de Álvaro. Era el centro de interés del soltero más codiciado de la península ibérica. Los fotógrafos capturaron el momento. En cuestión de minutos, esa imagen sería portada de los suplementos sociales de la mañana. Álvaro sintió un calor en la nuca. Su plan de burla se había convertido en un escenario de humillación pública que él no controlaba. La música de la orquesta llenó el salón. Rodrigo invitó a Clara a la pista de baile. Ella aceptó con naturalidad. Se levantó con un movimiento fluido, el vestido rojo cayendo en ondas perfectas, y se dejó guiar por él hasta el centro del salón. Cuando comenzaron a bailar, el murmullo del salón subió de volumen. Algunos hombres observaban con admiración. Otras mujeres analizaban cada detalle, desde el corte del vestido hasta la caída del cabello. En menos de 5 minutos, Clara era la conversación de toda la gala. Álvaro apretó la copa con tanta fuerza que el cristal estuvo a punto de romperse. Se obligó a sonreír para mantener la fachada frente a sus amigos, pero por dentro sentía cómo se desmoronaba su control habitual. Íñigo, incapaz de contenerse, susurró: «Hermano, creo que esta vez te ha salido al revés». En la pista, Clara conversaba en portugués fluido con Rodrigo. Hablaban de energías renovables, de mercados emergentes, de colaboraciones internacionales. Cada palabra confirmaba que no era una secretaria cualquiera. Era una mujer con formación, inteligencia y porte para sostener cualquier conversación a nivel global. Los flashes seguían disparando. Los organizadores, al ver el interés que despertaba, la movieron aún más al centro de la escena. Las cámaras oficiales comenzaron a enfocarla para transmitir la imagen en pantallas laterales del salón. Álvaro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No solo estaba perdiendo el control de su broma, estaba perdiendo el respeto de los suyos. Lo que debía ser un espectáculo de humillación se estaba convirtiendo en la demostración pública de su ceguera. La música terminó. Rodrigo acompañó a Clara de nuevo a la mesa principal, pero antes de dejarla, se inclinó para susurrarle algo al oído. Ella sonrió, agradecida. Ese gesto íntimo fue suficiente para que las cámaras captaran la chispa. Los rumores comenzaron a circular de mesa en mesa. Clara se sentó, tranquila, y tomó un sorbo de champán. Su mirada se cruzó por primera vez con la de Álvaro, que no había dejado de observarla desde la distancia. Él intentó mantener la compostura, pero sus ojos revelaban una mezcla de rabia, celos y desconcierto. Ella, en cambio, sostuvo la mirada con serenidad. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. No era burla, era algo más poderoso. La certeza de que ya no podía ser reducida a la invisibilidad. El presentador de la gala anunció el inicio de la subasta benéfica. Obras de arte, experiencias de lujo, piezas únicas pasaban por la tarima. Los invitados levantaban paletas numeradas y ofrecían sumas que subían de 10 en 10.000 euros. Clara escuchaba atenta. Rodrigo, sentado a su lado,
Le explicaba detalles de las piezas como si fueran cómplices de una conversación privada. Otros empresarios se unían, fascinados por la seguridad con que ella comentaba sobre artistas contemporáneos o mercados internacionales. Álvaro no soportó más. Dejó a sus amigos y caminó hasta la mesa principal, fingiendo cortesía. Se inclinó hacia Rodrigo. «Perdona que interrumpa, pero necesito un momento con mi acompañante». Rodrigo lo miró con calma, luego a Clara. «Solo si ella quiere», respondió. Los ojos de todos los comensales se posaron en Clara. Ella respiró hondo, apoyó la copa sobre la mesa y dijo con voz firme: «Por supuesto, señor de la Vega. Vamos». Se levantó y lo acompañó hacia un pasillo lateral. Las miradas lo siguieron. El murmullo creció y, por primera vez en toda la noche, Álvaro sintió que caminaba hacia un terreno donde no tenía ventaja alguna. El pasillo lateral del Palacio de Cibeles estaba tenuemente iluminado. El eco de la orquesta se escuchaba amortiguado, como si un muro invisible separara la fiesta del mundo real. Clara caminaba un paso delante de Álvaro, erguida, sin prisa. Él detrás sentía que cada metro que recorrían lo alejaba del poder que creía tener sobre ella. Cuando llegaron a un pequeño jardín interior, Clara se detuvo. La luz de la luna entraba por los ventanales altos y pintaba su silueta en tonos plateados. Álvaro respiró hondo y rompió el silencio. «Te invité esta noche para que quedara claro quién manda en mi mundo», confesó con voz ronca. «Quería que fueras la nota discordante, la broma privada, y ahora todo se me ha ido de las manos». Clara lo observó sin pestañear. Sus ojos verdes brillaban con una calma que contrastaba con la desesperación de él. «Siempre lo supe, Álvaro. Desde el primer momento entendí tus intenciones», dijo con voz serena. «Pero cometiste un error. Creíste que yo era invisible incluso para mí misma». Él abrió la boca para replicar, pero ella continuó. «Durante 3 años me tuviste organizando tu vida. Creíste que solo era eficiente, que no opinaba, que no importaba, y yo, por supervivencia, acepté ese papel. Pero anoche comprendí algo. No iba a permitir que me utilizaras una vez más para tu entretenimiento». Las palabras cayeron como cuchillos silenciosos. Álvaro, acostumbrado a controlar cualquier conversación, se sintió desnudo. «Clara, yo no imaginaba que... No imaginas muchas cosas», interrumpió ella. «Y lo peor es que nunca te diste la oportunidad de mirar más allá de tu propio reflejo». Álvaro bajó la mirada por primera vez en años. Esa máscara de arrogancia que lo había protegido en los negocios parecía resquebrajarse. «Perdóname», murmuró. «No tienes idea de lo que siento ahora mismo. Esta noche he descubierto que llevo años ignorando lo más valioso que he tenido a mi lado». Clara dio un paso hacia él, pero no de acercamiento íntimo, sino de afirmación. «Lo que descubriste no fue un error de cálculo, Álvaro. Fue una elección. Elegiste no verme. Elegiste no respetarme. Elegiste creer que yo era un mueble caro en tu oficina. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Él tragó saliva. «Y si te digo que esta noche me he dado cuenta de que te necesito, que lo que siento no es solo arrepentimiento, sino algo mucho más profundo». Clara lo miró fijamente. «Tus palabras son solo aire. Tus actos, en cambio, han marcado cada minuto de estos 3 años. No me basta con un discurso, Álvaro». En ese momento, una voz interrumpió la tensión. «¿Todo bien aquí, Clara?». Era Rodrigo Soares, que había seguido el rastro con la intuición de quien sabe leer gestos en una sala llena de secretos. Se acercó con calma, pero su mirada hacia Álvaro era un aviso silencioso. «No intentes nada». Álvaro se tensó, pero Clara levantó la mano. «Tranquilo, Rodrigo, estoy bien». El portugués asintió, aunque sus ojos no se apartaron del rostro crispado de Álvaro. «Clara, la orquesta inicia la segunda parte. Te esperan en la pista». Ella sonrió. «Ahora mismo regreso». Rodrigo se retiró, aunque no sin antes lanzar una última mirada de advertencia. Álvaro apretó los puños. «¿Ves lo que has hecho?», dijo en voz baja. «Has convertido mi broma en el arma que todos usarán contra mí». Clara respiró profundo. «No, Álvaro, tú lo hiciste.
Yo solo decidí no jugar con tus reglas. Regresaron al salón, pero ya nada era igual. Los comensales habían notado la tensión y los rumores crecían como fuego en un bosque seco. Clara retomó su lugar junto a Rodrigo, que la recibió con una cortesía impecable. Álvaro, en cambio, regresó a su grupo de amigos, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La música siguió, los brindis se sucedieron, las conversaciones se multiplicaron, pero el foco de la velada era indiscutible: Clara Santillana. Su vestido rojo, sus respuestas inteligentes, su manera de moverse entre magnates y diplomáticos con la naturalidad de quien nunca debió esconderse. Los fotógrafos no la dejaron de lado. Cada gesto suyo se convirtió en imagen, cada palabra en rumor. En menos de una hora, Clara había pasado de ser una desconocida a convertirse en el misterio más comentado de la alta sociedad madrileña. Álvaro sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había planeado un espectáculo para reírse de ella, pero ahora era él quien se había convertido en el blanco de las miradas, incapaz de justificar su ceguera. La cena avanzó. Rodrigo presentó a Clara a ministros portugueses, a empresarios italianos, a diplomáticos franceses. Ella respondía con elegancia, desplegando conocimientos que jamás había mostrado en la oficina. Cada vez que corregía con sutileza un dato técnico o aportaba un análisis inesperado, Álvaro sentía cómo se desmoronaba la imagen de magnate infalible que había cultivado durante años. En un momento, Clara mencionó casualmente su paso por la Sorbona y su máster en Londres. El silencio alrededor fue inmediato. Álvaro palideció. Nunca había leído a fondo el currículum de su asistente. La había reducido a una función, sin darse cuenta de que tenía a una mujer sobrecalificada gestionando su agenda. Los aplausos estallaron cuando Rodrigo anunció que invitaría a Clara a la próxima gala de su fundación en Lisboa. Las miradas se multiplicaron. La misteriosa española ya era considerada parte del círculo internacional más selecto. Álvaro apretó la mandíbula. Su plan había explotado en su contra. Clara no solo no había sido humillada, había emergido como una estrella inesperada. Al terminar la velada, Rodrigo volvió a acercarse a Clara. Quiero que vengas conmigo a Lisboa, no solo como invitada, sino como socia en un proyecto que estoy desarrollando. Álvaro lo escuchó todo. Sintió un golpe en el pecho. Clara, con voz tranquila, respondió: Gracias, Rodrigo. Es una propuesta generosa. Lo pensaré. Rodrigo besó su mano con galantería y se retiró. Álvaro no pudo resistir más. Se acercó a Clara con paso apresurado. Necesitamos hablar. Mañana, a primera hora. Ella lo miró con calma. Mañana, al mediodía. En mi casa. Si llegas antes, no abriré la puerta. Álvaro se quedó inmóvil, sorprendido por la firmeza de la respuesta. Clara sonrió levemente. Recogió su bolso y se dirigió a la salida, escoltada por Rodrigo y otros empresarios que competían por despedirse de ella. El murmullo del salón era unánime. Esa noche, el nombre de Clara Santillana había quedado grabado en la memoria de todos, y Álvaro de la Vega comprendió, con un dolor agudo en el pecho, que había perdido el control para siempre. La noche terminó, pero para Álvaro de la Vega apenas había comenzado la vigilia más larga de su vida. Regresó a su ático en el barrio de Salamanca, con el silencio clavado en la garganta. Ni el whisky más caro de su bodega logró calmar la tormenta que lo devoraba por dentro. Caminaba de un lado a otro, incapaz de apartar de su mente la imagen de Clara Santillana brillando en el Palacio de Cibeles, rodeada de admiradores, convertida en el centro de una gala que él había planeado para destruirla. Se asomó al ventanal. Madrid amanecía lentamente, luces de farolas que se apagaban, mercados que abrían, transeúntes que empezaban su rutina. Álvaro no se reconocía en su reflejo. El hombre que veía en el cristal era un magnate arrogante, acostumbrado a dominar con dinero y apellido, pero vacío, derrotado por la mujer que más había subestimado. Se sentó frente a su escritorio y abrió una carpeta con balances, contratos y proyecciones. Todo lo que había construido en una década de herencia y ambición. Y, por primera vez, todo le pareció hueco. Recordó las palabras de Clara en el jardín del palacio.
Tus actos han marcado cada minuto de estos 3 años. No me basta con un discurso. Ese eco lo perseguía como una orden. Tenía hasta el mediodía para demostrar algo real, no frases vacías. Apretó los dientes, respiró hondo y tomó el teléfono. Llámame a los abogados. Ahora mismo ordenó a su jefe de gabinete, que, sorprendido por la hora, obedeció sin discutir. Durante horas, Álvaro revisó documentos, firmó órdenes y dictó instrucciones que desmantelaban el imperio que siempre había considerado intocable. Cedió acciones, liquidó activos, creó una fundación con nombre provisional, Santillana, dedicada a becas para mujeres emprendedoras en España y América Latina. Era un movimiento radical, casi suicida en términos financieros, pero por primera vez en su vida no pensaba en números, sino en demostrar que podía ser distinto. A las 11:30, exhausto, con las manos manchadas de tinta y los ojos rojos de cansancio, Álvaro guardó la carpeta con todos los documentos firmados. La miró como si fuese una llave para recuperar algo que ni sabía que había perdido: dignidad. Se duchó rápido, se puso una camisa blanca sin corbata y sin escolta ni chofer, condujo su propio coche hasta Malasaña. Cada semáforo parecía un examen. Cada esquina, un recordatorio de lo que estaba a punto de arriesgar. Frente al portal donde vivía Clara, el mundo le pareció más pequeño que nunca. No había alfombra roja, ni flashes, ni socios aduladores. Solo una puerta de madera común y un timbre gastado por los años. Tocó. Clara abrió con un vaquero sencillo y una blusa blanca. El cabello suelto caía en ondas naturales, y sus ojos, sin maquillaje, eran aún más claros de lo que recordaba. Durante un segundo, Álvaro sintió que no respiraba. «Llegaste», dijo ella, sin sorpresa, pero con un matiz de incredulidad. Él levantó la carpeta. «Vengo a demostrarte lo que te dije anoche». Ella lo dejó pasar. El piso olía a café recién hecho y a madera antigua. Sobre la mesa del salón había libros abiertos, notas escritas a mano y un ramo de flores que alguien, quizá Carmen, había dejado como recordatorio de la noche anterior. Álvaro colocó la carpeta en el centro de la mesa. Clara la abrió, y con cada página que leía, sus ojos se agrandaban más. «¿Has renunciado a la presidencia de tu empresa?», preguntó con la voz quebrada. «Sí, he cedido la mayoría de mis acciones y he creado una fundación en tu nombre. No quiero volver a usar mi poder para humillar, sino para construir algo que tenga sentido». Clara lo miró, desconcertada. «Esto es demencial», tal vez admitió él, «pero prefiero que me llamen loco antes que seguir siendo el hombre vacío que era». Ella cerró la carpeta y respiró hondo. «¿Por qué lo haces, Álvaro?». Él se acercó, temblando por primera vez en años. «Porque me di cuenta de que todo lo que tenía no vale nada comparado contigo. Te ignoré, te subestimé, te usé, y aún así nunca dejaste de ser impecable. Esta es mi forma de pedirte perdón». Clara parpadeó varias veces. Sintió un nudo en la garganta. «No puedes comprar mi perdón con una fundación». «No lo intento», replicó él, con voz firme. «No quiero comprarte nada. Quiero demostrarte que puedo cambiar y que estoy dispuesto a perderlo todo con tal de tener una oportunidad de ganarme tu respeto». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Clara, aunque no cayó ninguna. «Álvaro, me hiciste daño. Y no solo a mí. Durante años me trataste como invisible». Él bajó la cabeza. «Lo sé, y no tengo excusa. Solo puedo decirte que, si me dejas, pasaré el resto de mi vida probando que aprendí la lección». El silencio se instaló en la sala. Afuera, las campanas de una iglesia cercana marcaron el mediodía. El plazo que Clara le había dado acababa justo en ese instante. Ella tomó aire y lo soltó despacio. «Has dado un paso enorme, Álvaro. No sé si puedo perdonarte hoy, pero sí sé que por primera vez veo en ti a un hombre capaz de algo real». Él levantó la mirada, con los ojos húmedos. «Eso significa que…». Clara lo interrumpió. «Significa que tienes una oportunidad. Una sola. No como jefe, no como millonario, como persona. Si vuelves a fallar será el final». Álvaro asintió, con la solemnidad de quien firma un pacto sagrado. «No volveré a fallarte». Pasaron horas conversando.
Clara le habló de sus miedos, de la ruina de su familia, de los años en que eligió volverse invisible para sobrevivir. Álvaro escuchó en silencio, sin interrumpir, sin justificar, solo recibiendo cada palabra como un castigo necesario. En un momento, él tomó valor y dijo: «Te amo, Clara. Te he amado sin darme cuenta, escondido tras mi soberbia, pero ahora lo sé». Ella lo miró largo rato, finalmente sonrió con tristeza. «Llegas tarde, Álvaro, pero quizás, a veces, lo importante no es llegar primero, sino llegar de verdad». Se levantaron. Él tomó sus manos y, sin pensarlo, se arrodilló. «No tengo anillo. No tengo nada que ofrecerte más que lo que soy ahora. Un hombre desnudo de arrogancia, dispuesto a empezar de cero». Clara se inclinó, acarició su rostro y lo ayudó a ponerse de pie. «Si acepto, no será como tu asistente, ni como tu sombra. Será como igual, como socia, como mujer que se elige a sí misma. ¿Lo entiendes?». «Lo entiendo», susurró él. Los días siguientes fueron una prueba constante. Álvaro tuvo que enfrentarse a la incredulidad de socios, a la burla de amigos, al desconcierto de la prensa. Pero no le importó. Clara, por su parte, aceptó la invitación de Rodrigo a Lisboa, pero no como conquista romántica, sino como oportunidad de expandir la fundación. Juntos, Álvaro y Clara comenzaron a diseñar un proyecto que unía sus talentos, el carisma y las conexiones de él con la inteligencia y la visión de ella. Los medios sociales pronto recogieron la noticia. De asistente invisible a protagonista internacional, la transformación de Clara Santillana. Nadie sabía la historia completa, pero todos intuían que había algo extraordinario detrás. Álvaro, por primera vez en su vida, no buscaba titulares, solo buscaba cada día demostrar con hechos que merecía la confianza de Clara. Y ella, poco a poco, comenzó a creer que, quizás, aquel hombre arrogante podía transformarse en alguien digno de amar. 18 meses después, Madrid amanecía con un cielo despejado y un aire fresco que parecía anunciar un nuevo comienzo. En los jardines de Xochimilco, restaurados para eventos íntimos y rodeados de flores silvestres, se reunían apenas unas 40 personas. No había flashes indiscretos ni titulares preparados. Era un día sin espectáculos sociales, sin alfombras rojas, solo familia cercana y amigos verdaderos. Clara Santillana caminaba descalza sobre el césped húmedo, sosteniendo un ramo de flores recogidas esa misma mañana por Álvaro de la Vega. No había diamantes ni orquídeas importadas, sino margaritas, amapolas y lavandas que perfumaban el aire con naturalidad. Llevaba un vestido blanco sencillo, de corte limpio, que resaltaba la serenidad de su figura. Su cabello caía en ondas libres, apenas recogido por una peineta de plata heredada de su madre. Álvaro la esperaba en el altar improvisado con lágrimas en los ojos. Vestía un traje azul marino sin pretensiones, diferente a los smokings de lujo a los que estaba acostumbrado. Su único accesorio era una pulsera de cuerda que Clara le había regalado meses atrás como recordatorio de su nueva vida. Cuando la música comenzó, todos los presentes se levantaron. No hubo cámaras de televisión ni fotógrafos contratados, solo la grabación discreta de un amigo para guardar el recuerdo. Clara avanzó entre las sillas blancas decoradas con cintas azules. Cada paso suyo era una afirmación de que había elegido un camino distinto, lejos de las trampas del pasado. Álvaro no apartaba la vista. En su mente resonaban todos los momentos que habían compartido desde aquella noche en el Palacio de Cibeles. Las discusiones intensas, los silencios incómodos, las decisiones radicales. Recordaba la renuncia a su cargo, las burlas de sus amigos millonarios, los titulares que lo llamaron el heredero que se volvió loco. Pero también recordaba la primera vez que Clara aceptó tomar un café con él sin hablar de trabajo, la tarde en Lisboa en que diseñaron juntas las bases de la fundación y el día en que ella le dijo, con una sonrisa tranquila, «Empiezas a parecerte al hombre que podría amar». Ese recuerdo lo sostuvo cuando sus rodillas temblaron al verla acercarse. El celebrante, un juez jubilado y amigo de la familia de Clara, inició la ceremonia con palabras sencillas. «Estamos aquí para unir a dos personas que han decidido caminar juntas, no porque lo necesiten, sino porque lo eligen libremente».
Álvaro tomó la palabra primero. Su voz temblaba, pero cada frase era nítida. Clara, me enseñaste que el amor no es poder sobre alguien, sino fuerza compartida. Me enseñaste que la grandeza no está en acumular, sino en entregar. Hoy prometo no volver a tratarte como invisible, porque desde el primer día fuiste lo más valioso de mi vida. Te pido perdón por cada silencio injusto y te agradezco por darme la oportunidad de ser un hombre distinto. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las ocultó. Clara lo miró con ternura antes de pronunciar sus propios votos. Álvaro, tú me demostraste que las personas pueden cambiar cuando el amor es más fuerte que el orgullo. Durante años me trataste como sombra, pero aprendiste a verme como luz. Hoy te elijo, no porque seas perfecto, sino porque decidiste luchar contra tus demonios para estar a mi lado. Prometo caminar contigo como igual, como socia, como mujer libre que escoge compartir su vida contigo. Las palabras arrancaron lágrimas a varios de los presentes. El juez pidió los anillos. No eran piezas ostentosas de joyería, eran alianzas de plata trabajadas por un artesano de Toledo, grabadas por dentro con una frase breve: visibles para siempre. Cuando las colocaron en sus dedos, todos los invitados aplaudieron con entusiasmo. Después del beso, los mariachis sorpresa organizada por Álvaro, en honor a la pasión de Clara por la música popular, comenzaron a tocar Cielito Lindo. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo, pero lo más brillante eran las sonrisas de los novios. Álvaro abrazó a Clara con fuerza y le susurró al oído: gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca fue una broma. Fue el regalo más hermoso que la vida me dio, disfrazado de venganza. Clara rió entre lágrimas y apoyó su frente en la de él. El banquete fue sencillo. Platos españoles tradicionales, vino de una pequeña bodega de La Rioja y postres caseros preparados por amigos. Los invitados brindaron por la nueva etapa de la pareja y por la fundación que ya había entregado becas a más de 100 mujeres emprendedoras en España y América Latina. Carmen, radiante en un vestido esmeralda, tomó la palabra. Esta historia empezó como una trampa y terminó como un renacimiento. Clara recuperó lo que nunca debió perder, su lugar. Y Álvaro descubrió que la verdadera riqueza está en cambiar por amor. Hoy no celebramos solo una boda, celebramos la victoria de la dignidad sobre la soberbia. Los aplausos retumbaron en el jardín. Al caer la noche, Clara y Álvaro se alejaron unos minutos del bullicio. Caminaron entre las flores, cogidos de la mano. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó él. Sí, respondió ella con una sonrisa. Empezó como un intento de humillación y terminó como la lección más dura de mi vida. Clara lo miró fijamente. No fue una venganza, Álvaro, fue justicia. Y ahora, lo que construyamos juntos será nuestra verdadera victoria. Él asintió, apretando su mano con fuerza. Lo sé, y juro que jamás volveré a perderte de vista. Caminaron en silencio bajo un cielo iluminado por estrellas, conscientes de que el futuro que les esperaba no sería fácil, pero sí auténtico. Habían aprendido que el amor verdadero no necesita escenarios grandiosos ni apuestas crueles. Basta con elegir cada día a la persona adecuada y demostrarlo con hechos. Y así, la mujer que había sido invisible para todos menos para sí misma, y el hombre que había intentado destruirla, pero terminó transformándose por ella, iniciaron una vida en común marcada por la igualdad, la pasión y la esperanza. Porque, al final, la venganza más poderosa no fue humillar al arrogante, sino obligarlo a cambiar hasta convertirse en digno del amor que jamás pensó merecer.